Hay quienes dicen, no, pues yo voy donde terapeuta, yo no estoy loco. Voy donde psicólogo, yo no estoy loco. Es que eso decían, que ¿no? si tú ibas al psicólogo es porque estabas loco, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro. ¿Qué pasa cuando la presión social te obliga a decir que sí, pero tú no quieres? ¿O qué pasa cuando quieres decir no, pero te sientes egoísta? Hoy hablamos con Ingeborg Hesse y nos habla sobre los límites. Hola Ingeborg, por favor, preséntate. ¿Cómo estás, Mónica? Encantada de acompañarte. Gracias. ¿Quién soy? Bueno, ya dijo ella mi nombre, Ingeborg, me dicen Inge. De profesión soy psicóloga, además especializada en terapia y tengo un Master Coach profesional. Les cuento cuántos años, más de 40, más de 40 y tantos, haciendo mucho de gestión en el manejo de emociones, apoyando a empresas, trabajando en habilidades blandas y viendo qué granito de arena se puede aportar. Todo eso hace que seas un crack en lo que haces. Ingeborg, cuéntanos un poco, ¿por qué es tan difícil decir que no? ¿Por qué a veces muchas personas dicen, se sienten que algo pasa, que la otra persona lo va a ver mal cuando tú dices no? Hay que preguntarnos qué hay detrás de eso. ¿Qué pasa contigo cuando debes decir no, pero no te atreves? Lo que sucede acá es que las personas en general necesitamos reconocimiento. Las personas en general necesitamos sentirnos parte de un grupo, que nos quieren, que nos integran. Pero cuando nosotros hemos crecido con esas limitaciones, entonces si yo he tenido, por ejemplo, un hogar donde éramos varios hermanos, pero a mí no me podían prestar mucha atención porque habían otros más pequeñitos. Lo que sucedía. Entonces yo me sentía como que aislada, como que no me querían. Y tenía que hacer cualquier cosa para que por lo menos me miren. Y lo que las personas hacen es por esa necesidad que psicológicamente las llamamos caricias, que son necesidades de reconocimiento, yo puedo aceptar lo que sea con tal de recibirla. Y todos los estudios científicos han demostrado de que a no recibir ningún tipo de reconocimiento, aunque sea recibo uno negativo. De ahí tenemos los problemas con los niños, por ejemplo, que se queja la profesora, que el chico no obedece, que todo lo hace al revés, ¿no? Es su única manera de llamar la atención, porque aprendió de que cuando se portaba bien ni lo tomaban en cuenta. Pero cuando por ahí hacía una travesura, rompía un berrinche que son clarísimos. Esos berrinches, entonces, aunque sea, lo gritaba, pero ya se sentía tomado en cuenta. Y, por ejemplo, yo lo que veo actualmente es que las generaciones de 27, 26, quizás menores, sí, por ejemplo, ponen límites en lo laboral, en los horarios. Ellos entran una hora y salen a otra hora y uno tiene que respetar. Es parte de su salud mental. Pero ¿qué pasaba con mi generación o quizás con tu generación? Donde nosotros nos daba como que vergüenza si salíamos a nuestra hora o teníamos que salir una vez que se iba el jefe. Ahí, ¿cómo era? ¿Por qué la diferencia? Hay un antes y hay un después. Correcto. Nuestra generación y la actual. Han habido muchos cambios. Como todo en la vida es un proceso, como que nada se ha quedado estático. Nuestras mentalidades, a pesar de que tenemos influencia de mi generación a la que sigue y así sucesivamente, la persona comienza a desarrollar una parte de su yo propio, porque está más dispuesta a arriesgarse. Antes, la idea de ser buena era accediendo. Si yo te decía no, era una mala mamá, o era una mala pareja, o era una mala persona en general. ¿Cómo le voy a decir que no? Ahora, si era mujer, mucho más presión había, porque entonces, ¿qué clase de mujer eres que ni siquiera puedes? Y entonces tú como mujer estabas en segundo lugar. Primero el esposo, después los hijos, los papás, los familiares, el vecino, tú al último. Tanto que te acuerdas, alguna vez te habrán contado, cuando estaban varios en la mesa y habían épocas pues en que no había tanto dinero, ¿no? Claro. O sea, la comida estaba con la justa. Claro. Entonces tú decías ya, esto más grande para fulano, sultano, mengano, yo no importa. Mayormente era para los hombres, ¿no? Sí, yo no importa, yo no importa. O sea, ¿quién soy yo? ¿Cuánto valgo? O sea, no había amor propio.
Porque yo solo necesitaba que me acepten. Y para que mi familia me acepte, yo tenía que ser así. Y ser víctima, victimizarme, me hacía la mejor persona. Les cuento. Cuando yo hacía mis charlas en muchas empresas, ya en el antes, ¿no? Yo les comentaba, pues, porque imagínense que se reúnen con sus amigas, ¿no? ¿Y cómo te ha ido? ¿Y qué tal? Un té de mujeres, de amigas, ¿no? Te cuento que mi esposo tal cosa, pero imagínate, este desgraciado me ha hecho tal y tal cosa. Ah, no, decía la otra, es que tú no sabes lo que a mí me pasó. Es que hizo, y entonces, quien contaba la tragedia más grande, se llevaba el trofeo esa noche. ¿Te das cuenta? Claro, más víctima eras, te sentías como que ganadora de un premio. Es verdad, claro. Totalmente distorsionado, claro. Porque eso es lo que habían visto y había como que lo que te decían tus papás era dogma. O sea, indiscutible. Ya. Te miraban cerrado, y no tenían que decir una palabra. ¿Por qué? Porque si no tú te sentías egoísta, malo, que decepcionabas, que no servías. Entonces tu valoración estaba en función no de tu valor, no de tu habilidad, no de tus... y especialmente tus sentimientos les importaba un pepino. Tú tenías que hacer lo que te decían. Punto. Antes. Eso fue generando pequeños cambios, pequeños retos, pequeños enfrentamientos, ¿no? Por eso que tantos hijos se iban y muchos años se quedaban sin hablar con los papás por esas rupturas tan violentas, porque no se pusieron límites, pues, porque no sabían cómo se hacían las cosas o no querían buscar una orientación, porque ayuda siempre la hubo. Sí, claro. Hay quienes dicen, no, pues yo voy donde terapeuta, yo no estoy loco. Voy donde psicólogo, yo no estoy loco. Es que eso decían, ¿no? Si tú ibas al psicólogo es porque estabas loco, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro. Y realmente hay tantos locos sueltos, en tantos cargos, en tantas situaciones importantes, te los cruzas todo el día. Sí. Simplemente no tienen su etiqueta, ¿no? ¿Por qué? Porque no disciernen bien, porque no tienen el valor de apreciar o de respetar. O sea, ellos ponen sus propias reglas y no hay límites. Claro. ¿No? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando a veces los más jóvenes están bajo una presión social y se dice, no, si mi amigo va a ir a tal restaurante, yo tengo que ir, no le puedo decir que no? O cuando de repente alguien no quiere ir a un lugar o a una, no sé, a bailar o a cualquier lugar y dicen, no, pero van a ir mis amigos, tengo que ir. O sea, se obligan a asistir. Claro. ¿Qué pasa en esos casos? Fíjate, estábamos hablando del antes, ¿no? Y el después, cómo las generaciones ahora son más independientes. Entonces, hay una parte de cada ser humano que tiene la capacidad de decidir. Si yo decido tomar decisiones propias sin influencia de los demás, poniéndome yo en primer lugar, entonces yo voy a vivir de una manera más equilibrada. Pero si yo continúo, a pesar de los años y de las generaciones, hoy gente joven, que siente que para ganar ese aprecio de los amigos, tiene que ir, aunque va a recibir reconocimientos que no le agradan. Por ejemplo, no le gusta ir a la reunión porque lo toman de punto, porque le hacen bullying, porque se ponen a concursar, a ver, toma todo, termina tú, alcánzame, no me has igualado, ya, o sea, no te quedes. Y a esa persona le gusta disfrutar de otra manera, no tomando hasta olvidarse de quién es. Pero lo hace no debiendo de hacerlo. O sea, a pesar de él, otra vez se victimiza. Se victimiza porque a que sus amigos no lo inviten, ¿no? Va a tener que ir a victimizarse. Entonces, si les dice que no, él dice, ¿cómo les digo que no? Lo que realmente se está diciendo es cómo hago para no perderlos. Claro. ¿No? ¿Cómo hago para no estar fuera de ellos? Y seguir siendo parte del grupo. Entonces no se atreve a decir que no, porque necesita ser integrado. Y les repito, cuando una persona no recibe un reconocimiento positivo, busca, aunque sea negativo. Mira, Mónica, que no es la parte de humor que nos gusta generalmente, pero veamos, por ejemplo, tanto problema social, tanto problema de maltrato a mujeres, tanto problema de feminicidio. Claro. Pero ¿por qué suceden esas cosas, Mónica? Porque la mujer está convencida que no sirve, que no vale, que tuvo un papá que maltrataba a su mamá, tuvo un abuelo que maltrataba a su abuela. Y entonces para ella el rol de la mujer es inconscientemente buscar a un hombre maltratador. Es como que su prototipo, una cosa así, ¿no? Sí. O sea, tienden a copiar, Tienen ¿no? como que un mandato interior, entonces inconscientemente se juntan y llegan a eso, porque no han puesto
un límite porque no han aprendido a trabajar en su parte propia. Claro. Trabajan en la parte de obediencia, de sumisión. Entonces, mientras yo no trabaje con mi propia autoestima, mientras yo no me dé cuenta de que yo tengo que aceptar las caricias que me hacen sentir bien, las caricias que, les repito, significan reconocimientos, ¿no? Claro. Las que me hacen sentir bien. Yo tengo la capacidad de rechazar lo que no me gusta. Y hay una manera de hacerlo, Mónica. Cuando nos dicen, o tú dices algo que a mí no me gustó, entonces yo te digo, Mónica, yo quisiera conversar contigo. ¿Me permites que te haga un comentario? Quizás sea un poco fuerte, quizás sea un poco duro. O sea, yo pido permiso. Claro. Entonces digo, Mónica, cuando yo estuve contigo, tú dijiste tal y tal cosa, yo me sentí triste, decepcionada, como que me habías agredido y estaba muy dolida y me fui triste, ¿no? O sea, yo tengo que mostrar mi parte vulnerable, porque el punto también es cuando yo no digo lo que siento, eso es que cuando yo me gente... callo mis sentimientos. Sí, entonces, claro. ¿tú quieres solucionar tu vida? Aprende a comunicarte como lo acabo de hacer, tu parte vulnerable, tus sentimientos. Yo no acuso, yo no te digo, pero qué malvada fuiste, pero mira que esta no es la primera que me la haces. No, yo no acuso, yo no juzgo. Yo le digo, Mónica, cuando tú dijiste tal cosa, yo me sentí de tal y cual manera. Entonces ella puede reaccionar como quiera, pero en el fondo se va a dar cuenta del efecto que ha causado en mí. Y así vamos mejorando. Mucha gente pues toma estas situaciones de una manera positiva, de una manera optimista, ¿no? Entonces te paran haciendo bromas. Como alguien me contaba, un amigo que era de esos chicos, ¿no? Jóvenes que van a fiestas, que se amanecen y que la mamá estaba antes, ¿no? Recontra preocupada porque no había cómo comunicarse, no había celular y si le pasa algo y me dijo a las 12 y es la 1 y la mamá en la ventana, la mamá, ¿no? Claro, entonces, siempre a la espera de que llegue. Amigo dice que llegaba a su casa, ¿no? Y la mamá casi llorando, desesperada, se le iba encima, pero que desconsiderado eres, pero que no sé qué. Y él le decía, mamá, pero no sabes lo bonita que estás hoy día, ¿no? Es que cuando te pones así, o sea, no sé por qué se te ve mejor. Y le decía cualquier tontería que le hacía reír a la señora, y la señora lo terminaba abrazando, besando, y siempre le hacía lo mismo. O sea, hacía de las suyas, pero como que la tenía la técnica para... La conquistaba. Entonces esa es una manera de manipular. Claro. ¿No? Pero como para evitar el conflicto. Él, obviamente, de mayor ya reconocía, ¿no? Todo lo que le hizo sufrir a mi mamá. Claro. ¿No? Bueno, ahí hay un buen tema y de repente te voy a robar después para poder hablar sobre la manipulación. Pero ahora me gustaría que nos digas un par de tips para que esos límites se puedan dar sin que la otra persona se sienta ofendida y el otro lado diga, no se sienta mal de decir no. ¿Qué nos podrías decir antes de terminar? Ok, tenemos que pensar qué cosa es el límite para mí, ¿no? El límite es a donde yo explico, donde yo comunico lo que necesito, lo que es mi espacio, lo que es mi intimidad, lo que es mi privacidad, y acepto tu espacio, ¿no? Tu intimidad, tu privacidad, porque muchas veces creemos que porque eres mi hijo, eres mío. Mi posesión, porque eres mi pareja, eres mío, mi posición. Y se establecen límites negativos, Mónica. O sea, también porque yo te celo, claro. ¿no? Porque tengo que saber dónde estás, porque tengo que chequear tu celular, porque no me puedes poner ninguna clave para yo no ingresar en tu laptop. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué cosa? Es una relación de pareja, ¿no? En donde tú eres mi posesión. Esos límites son absolutamente negativos. Pero si yo pongo los límites sintiendo, o sea, que es una pareja para ti, porque allí, si yo acepto que me controlen de tal manera, otra vez yo estoy victimizando. Y entonces tengo un perseguidor que me hace sufrir. Y como yo traigo esa historia metida, que así tiene que ser mi historia de vida, ya perdí, hasta que reaccione mi parte adulta, ¿no? Y esos mandatos, esas cosas las vaya trabajando con ayuda, por supuesto, ¿no? Claro. Para eso están las personas profesionales. Claro. Entonces, tenemos que ir saliendo de esto a través de darnos cuenta quién soy, qué es lo que quiero yo en mi relación con mis papás, con mis hijos,
¿no? A veces ni siquiera los chicos los respetamos, porque tú eres mi hijo y yo hago contigo lo que quiero. Sí, ahí viene la manipulación, pues, ¿no? ¿No? Entonces ese es un error. Entonces el chico dice, ya, entonces si va a hacer conmigo lo que pienso yo no valgo, mi opinión no cuenta. Y peor, ¿no? Cuando te graban eso de tienes que ser fuerte, nadie debe de darse cuenta, ¿no? De lo que tienes por dentro, que nadie note que sufre. Cuando lo más importante es aprender a dejar que nuestra vulnerabilidad vaya hacia adelante, que salga. Claro. Tú ves llorar a un hombre y te parece terrible. Tú ves llorar a una mujer y bueno, como que la comprendes, más o menos empatizas. Claro. ¿No? Pero ahora ya es en hombres y en mujeres. Ahora es que tienes que ser fuerte y ese es un mandato absolutamente negativo. Entonces, si vamos a establecer límites, si queremos tips, primero definir bien. El límite tiene que ser positivo, tiene que ser transversal. Tiene que ser que tú y yo vamos a tener el mismo nivel. No importa si soy mamá, si soy hija, si soy pareja, no. Estamos al mismo nivel. Es algo que se tiene que conversar. Por eso que tú me hablabas de las generaciones jóvenes, ¿no? Como por ejemplo cuando entran al trabajo marcan su tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque yo no soy tu esclavo, porque yo tengo vida, porque yo tengo familia. Así es. ¿No? ¿Cuántas personas ejecutivas han hecho una carrera ascendente maravillosa a costa de la distancia con sus hijos? Sí. Que no han estado presentes en casa, ¿no? Claro, y bueno, eso también es otro tema de conversación. Todo lo que los chicos teniendo de todo lo material, ¿no? Fueron perdedores en la vida porque les faltó ese tipo de reconocimiento. Entonces no te das cuenta hasta después de, y pasados los años ya no puedes retroceder el tiempo. Entonces tienes que comenzar valorándote. Tienes que comenzar pensando, yo no soy posesión de, y nadie es objeto. Las personas no somos objetos, somos complemento. Eso es lo primero. El respeto, el verse de manera transversal y expresar mi vulnerabilidad. Si yo aprendo a decirte lo que yo siento, no lo que tú, o sea, yo no te voy a decir, tú has hecho esto, no me ha gustado el otro, no, yo te voy a decir, cuando ha pasado esto, yo me he sentido de tal manera. Eso me hace más humana. ¿Ok? Y por ahí vamos a comenzar a cambiar totalmente nuestra manera de comunicarnos. Perfecto. Yo lo estuve trabajando, imagínate, lo estuve trabajando con un señor que tenía un conflicto terrible de toda su historia con su esposa. Porque la esposa era celosa, súper dominante y él atendía a pacientes. O atiende, porque está vigente. Atiende, hasta ahorita atiende pacientes. Y ella molesta que por qué te demoras tanto y le revisa el celular y por qué te escribe, porque tenemos que reunirnos, porque tenemos que ver la consulta. Terrible. Entonces hemos comenzado a trabajar y me dice, no sabes cómo ha cambiado ella. Le digo, date cuenta que el que ha cambiado eres tú. Porque tú no tienes el poder de cambiar al otro. Por más que yo quiera que tú te cures de la tos, yo no me puedo tomar el jarabe para que a ti te haga bien. Soy yo lo que tengo que reconocer qué es lo que está pasando y corregir. Solo tú decides. Corregirme, claro. ¿No? Si quieres mejorar o cambiar, pero si yo actúo de una manera, la causa-efecto hace que tú reacciones de otra manera. Entonces, eso es lo que logró él. Me dice, no sabes, está así, estás allá, ya no es así, está hasta más cariñosa. Fíjate cómo esa necesidad de reconocimiento es tan importante, se da a toda edad, hasta el último día de tu vida. Bueno, sí. ¿No? Y cómo ha podido, digamos, sentirse mal y sufrir hacia adentro, porque hacia afuera tú lo ves sonriente, feliz, pero ese era su sufrimiento interior porque no lograba ese contacto, esa aceptación de quién es él auténticamente. Cuando él era auténtico, ella estaba enojada. Comenzamos a trabajar desde cómo fue su historia, qué cosa tenía, ¿no? Como lo que debía de hacer, que hay que hacer lo que conviene y los sentimientos van por delante. Ok, perfecto. Bueno, Ingeborg, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio y la verdad que me has hecho pensar en muchas cosas y muchos temas más. Así que en otro momento te voy a robar y nada, nos vemos y coméntame tú qué opinas. Sí, ¿qué opinas?